Buenos días hermanos, ¿cómo están? Soy Claudio Gamio, grabando hoy día, domingo 4 de julio del año 2021. Hoy día es el Día de la Independencia en Estados Unidos y este mes de julio, el 28, es también la independencia del Perú, el 28 de julio. Seguimos orando por nuestro país, vamos a llegar al bicentenario. 200 años de vida republicana en una crisis muy particular, ¿no? Así que hay que pedirle a Dios que bendiga a nuestro país y nosotros seguimos orando para que suceda lo mejor en nuestro país y que no venga crisis, hambre, destrucción y muerte. Esto que sería algo muy terrible, así que hay que pedirle a Dios que nos ayude para orar de la manera correcta por nuestro país. Seguimos orando en nuestras casas, por nuestras vidas, nuestras familias, para que Dios envíe ángeles, guerreros con espadas de fuego alrededor de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestra iglesia, para guardarnos de este coronavirus, para guardarnos de todo mal. Sabemos que nuestras vidas están en las manos de Dios, pero nosotros le pedimos a Dios que Él cumpla su propósito en nuestras vidas. Literalmente hoy día más que nunca, queridos hermanos, nuestras vidas están en las manos de nuestro Dios. Así que hay que pedirle a Dios que nos guarde y nos proteja de todo mal. Hoy día yo deseo compartir con ustedes a esta prédica le he puesto por título Bendición en tiempos de crisis. Bendición en tiempos de crisis. En Génesis 1:26 dice la palabra del Señor: entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Vemos acá en el primer capítulo de la Biblia que Dios siempre habla en plural, porque desde el principio siempre han existido Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Siempre han existido los tres. No es que el Señor Jesucristo cobró vida cuando nació en esta tierra a través de la Virgen María. Siempre ha existido el Señor Jesucristo, siempre ha existido Dios Padre, siempre ha existido el Espíritu Santo. Porque nuestro Dios es un Dios trino, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y por eso es que en Génesis 1:26 dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿A qué se refiere Dios con esto? Dios es un ser tripartito, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y los seres humanos somos tripartitos también, tenemos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el espíritu que Dios nos da, que su Espíritu Santo cobra vida en nuestras vidas cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Nuestra alma es nuestro yo, es nuestro carácter, nuestra personalidad. En nuestra alma está nuestra capacidad de decisión, en nuestra alma está nuestra inteligencia, y justamente nuestra alma es la que se va a salvar de una condenación eterna, y nosotros, por la fe en Cristo, vamos a pasar la eternidad en el cielo, al lado de Dios. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas, que todos los hombres sean salvos, y nosotros tenemos el privilegio de conocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Por eso es que cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, se refiere que Dios es un ser tripartito y los hombres somos seres tripartitos también, espíritu, alma y cuerpo. Y el cuerpo es lo que vemos por fuera. El cuerpo, el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Nuestro cuerpo se va deteriorando conforme pasa el tiempo. Hay una etapa de crecimiento, niñez, juventud, después uno llega a la vida adulta y después nuestro cuerpo comienza a desgastarse por el paso del tiempo. Es la ley de la vida. Por eso es que Dios dijo, hagamos al hombre
a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y dice aquí, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias. Quiere decir que Dios le da autoridad al hombre sobre el reino animal. Y dice, en toda la tierra. En toda la tierra hay 4 reinos. El reino mineral, que el reino mineral sirve de alimento para el reino vegetal, que es el segundo reino. El reino vegetal se alimenta del reino mineral. El otro reino es el reino animal, que comprende justamente los peces del mar, las aves de los cielos y en las bestias. Es el reino animal. Y el cuarto reino es el reino humano. Y Dios nos ha dado autoridad sobre el reino mineral, vegetal y animal. Y hay un quinto reino, que es el reino divino, el reino celestial. El reino humano tiene autoridad sobre el reino mineral, vegetal y animal. Y el reino divino tiene autoridad sobre el reino humano, mineral, vegetal y animal. Entonces Dios nos dio autoridad sobre toda la tierra para administrarla de manera correcta. Y justamente en estas épocas que vivimos hay problemas con el calentamiento global, hay problemas con que los hombres hemos utilizado mal los recursos que Dios nos ha dado, estamos destruyendo la capa de ozono y tenemos que ser cuidadosos con lo que Dios nos da. Y ahora tenemos que enfrentar muchos problemas porque no estamos administrando de manera correcta, por eso hay que pedirle a Dios sabiduría, porque Dios nos dio autoridad sobre esos reinos. Y dice aquí, en toda la tierra, refiriéndose a esos 3 reinos, mineral, vegetal y animal, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. Dios es un Dios creacionista. En la ciencia nos enseñan desde el colegio acerca de la evolución. La hipótesis de la evolución no se ha comprobado, no es una teoría, es una hipótesis porque no está comprobada. Lo que sí está comprobado es que Dios ha creado las especies, ¿no? Pero la ciencia nos enseña de que todo está en evolución y que las especies evolucionan, pero eso no está comprobado, es solamente una hipótesis. ¿Y por qué nos enseña eso la ciencia? Porque generalmente la ciencia no cree en la palabra de Dios y la palabra de Dios es creacionista. ¿Qué significa creacionista? Que Dios creó todo, lo que vemos y lo que no vemos. Porque Dios ha creado el reino humano, el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, pero también hay un reino divino. Hay un mundo espiritual que también Dios ha creado, que no lo vemos, pero que existe. Y dice, creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó al hombre con género masculino y género femenino. Y ahora, cada vez más en los países están aprobando leyes que van en contra de la palabra de Dios. Porque solamente hay 2 géneros, género masculino y género femenino, porque así nos creó Dios. Versículo 28, y los bendijo Dios. Entonces vemos que en el primer capítulo de la Biblia, lo primero que Dios hace, después de crear a todos los reinos, mineral, vegetal, animal y al reino humano que crea al hombre, lo primero que hace es bendecir al hombre y le da autoridad sobre toda la creación. Por eso dice, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Entonces, Dios quiere que tu vida y mi vida den fruto, un buen fruto, y multiplicaos. Dios es un Dios de multiplicación. Cuando se refiere a multiplicación, no se refiere solamente a procrearnos, a tener hijos, sino que Dios quiere multiplicar todo lo que tenemos a lo largo de nuestras vidas. Dios es un Dios que nos bendice, Dios es un Dios de multiplicación. Él quiere multiplicar las habilidades, dones
y talentos que Él te ha dado, y Él quiere multiplicar todo lo que Él pone en tus manos, porque Dios es así, es un Dios de multiplicación. Entonces dice claramente, en el 28, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Repito, Dios quiere que tu vida dé fruto y Dios quiere multiplicar todo lo que pone en tus manos. Llenad la tierra y sojuzgadla, es decir, le da autoridad. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Una vez más nos dio autoridad sobre el reino animal. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, el reino vegetal que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que dé fruto que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, el reino animal, y todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, el reino vegetal, le será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Tenemos que tener algo bien claro en nuestra mente, queridos hermanos. Todo lo que Dios hace es bueno, y es bueno en gran manera. Hay personas que se deprimen, hay personas que se comparan con otras y dicen, ay no, mira, Dios le ha dado más a esta otra persona, y nos estamos comparando tontamente. Y lo que tenemos que entender el día de hoy es que Dios todo lo que hace, lo hace bueno y en gran manera. Así que tú eres creación de Dios y todo lo que Dios te ha dado es bueno, y todo lo que Dios crea es bueno. Hay muchas personas que tienen pensamientos que vienen del diablo y que dicen tú eres malo, tú no sirves para nada, tú no eres inteligente, tú eres un burro, a ti te va a ir mal en la vida. Y el diablo nos mete un montón de ideas mentirosas en la cabeza que van en contra de la palabra de Dios, porque aquí dice claramente que estamos leyendo en la palabra de Dios, en Génesis 1:26, vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Entonces tú eres creación de Dios, no hay nada malo en ti, Dios te ha creado y te ha hecho bueno en gran manera. Entonces todo lo que Dios crea es bueno. Y es bueno en gran manera, es buenísimo. Entonces hay que sacarnos de la cabeza esos pensamientos de que hay personas que dicen yo no sirvo para nada, a mí me va a ir mal en la vida, y comienzan a tener un montón de pensamientos negativos que están en contra de la palabra de Dios, porque Dios dice que tú eres su creación y que te ha creado bien. Vemos por la televisión, lamentablemente, hay noticias de jóvenes o personas adultas que quieren matarse, que quieren suicidarse por esta pandemia del coronavirus que estamos viviendo, o por otras razones, y porque creen que su vida ya no tiene futuro, o porque creen que ellos ya no tienen un destino, o porque han perdido su trabajo por esta pandemia, o porque están en una crisis tan profunda que lo único que ven son las cosas materiales, porque lamentablemente los seres humanos estamos muy apegados a las cosas materiales, y cuando nos faltan las cosas materiales, y cuando perdemos el trabajo, cuando perdemos el negocio, o cuando nos roban, creemos que hemos perdido todo y hay gente que se quiere suicidar. Es muy lamentable. Así que tenemos que orar para pedirle a Dios que tengamos sabiduría y no permitir que el diablo ponga en nuestra mente esos pensamientos de que no servimos, de que no valemos para nada, y nos estamos comparando con otras personas, con otros países, y nos sentimos mal y creemos que hay algo malo en nosotros. No, en nosotros no hay nada malo. Dios te ha creado y te ha hecho bueno en gran manera. Dice aquí, vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Entonces el día de hoy, querido hermano y hermana, quiero que te grabes bien en tu mente que Dios te ha hecho bien, que Dios te ha hecho bueno, que Dios te ha dado dones, talentos y habilidades que solamente te los ha dado a ti. Y una de las razones, uno de los propósitos de Dios para tu vida es que uses lo que Dios te ha dado. Y muchas veces el diablo nos quiere cegar y hacer pensar de que hay algo malo en nosotros. Eso es mentira del diablo, porque tú eres creación de Dios y Dios te ha creado bien.
Luego hemos visto que Dios le dijo, fructificad y multiplicaos. Dios quiere que tu vida dé buen fruto. Traducido al día de hoy, ¿qué significa buen fruto? En Gálatas 5:22 dice así la palabra del Señor. El fruto del Espíritu, tú y yo tenemos el Espíritu Santo, el día que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, hemos recibido su Espíritu Santo. Y dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Podemos tener gozo en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de crisis? Sí, porque el gozo es espiritual. ¿Cómo está tu amor hacia Dios? Hay personas que indirectamente o inconscientemente están molestas con Dios, porque dicen, ¿cómo es posible, Dios, que tú, siendo tan bueno, permitas tanta muerte, tanto dolor y tanto sufrimiento en esta pandemia? ¿Por qué no haces un milagro, Dios, y erradicas el coronavirus con sus nuevas cepas que están saliendo cada día o cada mes? Están saliendo nuevas cepas que vienen de otros países y la gente está más asustada que antes, ¿no? Y entonces inconscientemente estamos molestos con Dios. Entonces nuestro amor por Dios disminuye, no aumenta. Dios quiere que tu amor hacia Él aumente. Y aquí dice que el fruto del Espíritu es amor. Tu amor a Dios. Al Señor Jesucristo le preguntaron, Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? Y el Señor Jesucristo dijo, el primer mandamiento, oye Israel, el primer mandamiento es así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Cómo está tu amor hacia Dios? Y si tú amas a Dios de esa manera, entonces vas a poder amar a tu prójimo y a las personas que te rodean, a los más cercanos a ti. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Tenemos que vivir en paz en medio de esta tormenta. Dios puede dar paz en tu corazón. Paciencia. Paciencia es algo que casi todos perdemos en estos tiempos tan vertiginosos que estamos viviendo. Paciencia es algo que hemos perdido casi todos, porque ahora los cambios son muy rápidos, ¿no? Cada 6 meses salen nuevos celulares y cada vez se acorta más el tiempo. Y antes el celular era con una cámara, ahora con 2, ahora después con 3, después con 4, con 2 flash, cámara posterior, cámara delantera, y es una locura. Todo cambia muy rápido. Y la tecnología a veces nos hace estar angustiados, ¿no? Y perdemos un montón de tiempo borrando un montón de videos chistosos en nuestro celular, y hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que saber administrar bien el tiempo, porque cada vez más estamos conversando así, ¿no? Así estamos conversando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, yo acá, sí, bien. Oye, pero puedes mirarme. No, no, sí, te estoy escuchando, te estoy escuchando. Y estamos viendo acá lo que nos están escribiendo, porque es que tengo que responder, ¿no? Espero que nunca ningún predicador vayamos a estar predicando y mirando al mismo tiempo lo que nos están escribiendo. Pero eso está pasando en tu familia, en mi familia y en todo el mundo el día de hoy. Estas cosas nos distraen, ¿no? Entonces la gente se ha vuelto muy impaciente. Y Dios dice que debemos tener paciencia. Tener paciencia no significa vivir de una manera lenta o aletargada. Tener paciencia es saber esperar los tiempos de Dios. Entonces, ahora nos hemos vuelto muy impacientes y estamos con mucha angustia porque tenemos que responder, y hay muchas personas que escriben y quieren que en el mismo momento les respondan. Yo particularmente, como Claudio Gaño, les pido perdón, porque muchas veces hay personas que me escriben y yo leo recién al día siguiente, ¿no? Quizás esté mal, no lo sé, pero yo utilizo mi tiempo para mí y después utilizo mi tiempo para el celular, porque la mayoría de las veces están mandando mensajes de chistes y de bromas, y si yo quiero hablar con alguien, lo que yo hago es como hacíamos antiguamente, ¿no? Llamar por teléfono, ¿no? Antes llamábamos por teléfono, ahora todo es por WhatsApp, no. Cuando yo quiero hablar con alguien, llamo por teléfono. Y sí, pues tengo que llamar 3 o 4 veces porque la gente está muy ocupada, porque nos hemos vuelto impacientes.
¿no? Así que cuando yo quiero hablar con alguien, llamo, le dejo un mensaje. Y si escribo, sé que me puede responder al día siguiente, pero yo particularmente les pido perdón porque hay muchas personas que dicen, claro, tú no lees los mensajes. Sí, pues no los leo. Hay veces me demoro en leerlos, porque uso mi tiempo para mí. Y después uso mi tiempo para el celular. Y si quieren llamarme, me pueden llamar. Me dicen, pero no contestas. Sí, pues hay veces no contesto. Así como cuando yo llamo, también hay veces no me contestan a mí y yo no me molesto. Entonces no hay que ser impacientes. ¿Ok? Cuando yo era chiquillo, 12, 13 años y salía al parque a jugar con mis amigos, no había celular, no había WhatsApp y solamente había teléfono fijo. Entonces yo le decía a mi papá y mi mamá que regresaba a tal hora y regresaba. Y hay veces nos pasábamos de la hora, pero no había el contacto que hay ahora. La tecnología es buena y mala. Mala porque nos está enviciando demasiado. Y aquí dice que el fruto del Espíritu es paciencia. Y ahora la gente tiene todo menos paciencia. Benignidad, bondad, fe. ¿Cómo está tu fe para con Dios? La fe tiene que ir en aumento, pero muchas veces disminuye por las circunstancias, ¿no? Mansedumbre. Una persona mansa es una persona que no se pelea, ¿no? Ahora cada vez conozco a más cristianos que son bien peleones, bien peleadores. No, no, no. Los cristianos debemos ser mansos, no mensos, sino mansos. Mansedumbre, templanza. Una persona que tiene templanza es una persona que tiene dominio propio. ¿Cómo está tu dominio propio? Hay gente que se confunde dominio propio con demonio propio. No, no, no. A mí me sale el inca que llevo adentro, ¿no? Me sale, me sale mi carácter, ¿no? No, yo no puedo controlar mi carácter. No, claro que tienes que poder controlar tu carácter. Porque el Espíritu Santo tiene que transformar tu temperamento, tu carácter, tu personalidad. Lo que pasa es que no le damos permiso al Espíritu Santo para que se vean sus frutos. ¿Por qué estoy leyendo frutos? Porque dice acá, ya lo leí en Génesis 1:28, dice, y los bendijo Dios cuando creó a Adán y a Eva, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Y ahora el fruto que tiene que dar nuestra vida es amor, gozo, paz, paciencia, que ya la gente la ha perdido, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, estoy hablando de bendición en tiempos de crisis y vemos aquí que Dios crea al hombre y lo primero que hace es bendecirlo. Y otra cosa importantísima es que todo lo que Dios hace es bueno y es bueno en gran manera. Así que Dios te ha creado a ti y te ha creado bien, no te ha creado mal, no te compares con nadie. Dios quiere que tu vida dé fruto. Y bendición es vivir bien. ¿Qué cosa es bendición? Bendición es bienestar, ¿no? La bendición es sinónimo de bienestar. ¿Y qué cosa es bienestar? Bienestar es bien pensar, bien sentir, bien hablar y bien actuar. Tu conducta es al final, ¿no? Pero es la consecuencia de lo que piensas, lo que sientes, lo que hablas. Lo que tú piensas, lo que sientes y lo que hablas, después lo haces. Entonces, bendición es bienestar. Y bienestar es bien pensar, bien sentir, bien hablar y bien actuar. Porque vas a actuar bien. Y eso significa que vas a tener una vida bendecida. ¿Por qué? Porque tienes dominio propio. Todo eso significa bendición. Bienestar. Y el bienestar significa vivir bien. En medio de la tormenta, en medio de la pandemia, en medio del coronavirus, en medio de la crisis, en medio de la crisis económica, en medio de la crisis política tan horrible que estamos viviendo, Dios nos pide que tengamos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe en Dios, no en los hombres, no en la política, no en los presidentes, mansedumbre, sin pelearnos, y templanza. Contra tales cosas no hay ley. La economía. ¿Qué pasa con la economía? La economía en todos los países está colapsada en todo el mundo y, por ejemplo, acá en el Perú, con la crisis política que tenemos tan profunda,
el dólar se dispara, ¿no? Porque se cree que va a ganar un presidente comunista que un día dice una cosa, otro día dice otra cosa, entonces hay inestabilidad. ¿Por qué hay inestabilidad? Porque no hay paciencia, porque no se puede esperar. ¿Qué pasa si el 28 de julio todavía no se proclama el presidente? Bueno, será presidente, quizá el presidente del Congreso, y habrá que esperar. Y Dios quiera que el Jurado Nacional y la OMP actúen bien, porque hasta ahorita nos están robando nuestras caras y lo único que podemos hacer es orar y pedirle a Dios un milagro. Porque lo que están haciendo es un robo descarado. Pero estamos viviendo, por eso es que estoy compartiendo bendición en tiempos de crisis. La crisis que puede venir para el Perú puede ser una crisis muy grande. Y nosotros ya hemos pasado por crisis. En el año 1987, no sé cuántos vivían en el Perú, durante el primer gobierno de Alan García fue un desastre. El Sol pasó a ser INTI, el INTI pasó a ser INTI Millón, y después el INTI Millón, después de que Alan se fue, volvió a ser el nuevo Sol. Y ahora es otra vez el Sol. Que gracias a Dios nuestra moneda está bastante estable, pero nosotros hemos pasado crisis fuertísimas, muy fuertes. Y le pedimos a Dios que no vuelva a suceder eso. Pero si vuelve a suceder, Dios nos va a seguir bendiciendo en medio de la crisis. Ojo, bendición no es dinero, bendición es vivir bien. Bendición es bienestar. ¿Ok? Hay mucha gente que tiene dinero y su vida es un infierno. Entonces no tienen la bendición de Dios. Entonces bendición no es dinero. Bendición es vivir bien. Bendición es bienestar. ¿Y qué es bienestar? Bien pensar, bien sentir, bien hablar, bien actuar. Eso es bienestar, vivir bien. Y Dios quiere que tú vivas bien. Y para eso tu vida tiene que dar fruto, que ya lo hemos leído en Gálatas 5:22. En Génesis 12:1 dice la palabra del Señor: por si acaso, cuando yo veo mi celular, estoy viendo la hora, no estoy viendo TikTok ni nada de eso. Porque acabo de decir que uno no tiene paciencia, y estoy en la prédica, tengo esta tablet que apunto todo, por eso es que tengo la tablet, bueno, y veo la hora también, para no pasarme de la hora. En Génesis 12:1 dice la palabra del Señor: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces vemos aquí que Dios le dijo a Abraham, sal de tu comodidad, ¿no? Muévete. Muchas veces en crisis Dios nos permite movernos aún físicamente o geográficamente de un lugar y después nos hace regresar. Vemos aquí que Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu comodidad, de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Y Dios no le dijo cuál iba a ser la tierra, solamente le dijo que salga. Versículo 2, y acá viene la promesa, acá viene la bendición. Haré de ti una nación grande. ¿Cumplió Dios esa palabra? Sí. No se refiere solamente a la nación de Israel, al pueblo judío, sino que en Romanos capítulo 2 dice la palabra de Dios que nosotros también somos judíos espiritualmente. Porque dice, no solamente es judío el que lo es nacido en la carne, sino que es judío el que es nacido espiritualmente. Así que nosotros pertenecemos al pueblo de Dios, espiritualmente. Yo soy 100% peruano, le doy gracias a Dios por haber nacido en esta hermosa tierra del sol, bendecida por nuestro Dios Todopoderoso, porque nuestro país es un país maravilloso y muy bendecido, solo que mal administrado. Y también pertenezco al pueblo de Dios. Espiritualmente tú y yo pertenecemos a Israel. Escucha bien, espiritualmente tú y yo pertenecemos al pueblo de Dios, ¿ok? Al pueblo de Israel. Y aquí dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Qué cosa es bendición? Vivir bien. No es dinero solamente. Entonces dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir a ti y tú vas a ser bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, y eso nos alcanza a ti y a mí el día de hoy en el año 2021. La bendición de Dios no se ha acortado. Dios quiere bendecir a todas las familias de la tierra. ¿A qué familias? A las familias que creen en Él. A pesar de la pandemia, a pesar de la crisis, aunque venga un gobierno que nos ha robado las elecciones,
aunque venga un gobierno que quiera destruir a nuestro país, y vamos a luchar para que así no sea, porque lamentablemente esos pensamientos comunistas destruyen los países como Venezuela, Cuba, Argentina, Nicaragua, Corea del Norte. Entonces, le pedimos a Dios que eso no suceda en nuestro país y vamos a luchar y tenemos que unirnos. ¿Por qué? ¿Por qué, digamos, aparentemente Dios nos responde más rápido? Porque Dios tiene su tiempo. Tenemos que tener paciencia. Y otra razón es que no hay unidad en el cuerpo de Cristo. Porque unos piden por una cosa y otros piden por otra. Entonces, así no podemos ir en ningún lado. Tenemos que pedirle a Dios que nos guíe con su Espíritu Santo para pedir lo mismo. Por eso es que hay veces vemos que aparentemente Dios nos responde, es porque no hay unidad en la iglesia de Cristo. Estoy hablando de los que conocemos la palabra de Dios. Unos piensan una cosa, otros piensan otra. Tenemos que alinearnos a lo que Dios quiere para nuestra nación. Entonces dice aquí, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa es para ti y para mí. El problema es que cuando vemos la palabra de Dios decimos, no, eso es para Abraham y para los judíos, eso no es para los peruanos, no, es para todo el pueblo de Dios, y tú y yo somos el pueblo de Dios. Espiritualmente tú y yo somos hebreos y somos judíos espiritualmente. Escúchalo bien, somos peruanos, pero también pertenecemos al pueblo de Dios, y todas las promesas son para ti y para mí el día de hoy en el año 2021. Por eso dice aquí, serán benditas en ti, en Abraham, todas las familias de la tierra. Toma esta bendición para ti. ¿Qué cosa es bendición? Vivir bien. ¿Y qué cosa es vivir bien? Vivir con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, con fe, con mansedumbre y con templanza. Si tú tienes este fruto del Espíritu, dice que el fruto del Espíritu tiene estas 9 características que está en Gálatas 5:22. Si esto está en tu vida, entonces vas a vivir bien independientemente de la crisis económica, política o la pandemia. Ahorita tenemos todas las crisis. Crisis de salud por la pandemia, crisis económica por la pandemia también, y crisis política, y como acá en el Perú la crisis política es tan fuerte, también hay crisis económica. Así que estamos rodeados de crisis. Crisis política, crisis económica, crisis de salud. Pero Dios va a bendecir a su pueblo en medio de esta crisis. Por eso es que estoy compartiendo bendición en tiempos de crisis. Y vemos aquí que Dios le prometió a Abraham, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y eso nos incluye a ti y a mí en el año 2021, en crisis, con la pandemia, con crisis social. El pecado está en su más alta ebullición. En todos los países están aprobando leyes en contra de la palabra de Dios. La ONU, la OMS muchas veces engañan a la humanidad, y tenemos que ser sabios para saber discernir. Tenemos que pedirle a Dios discernimiento para saber cuál es la verdad y cuál es la mentira. Versículo 4. Se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, que era su sobrino, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Chiquillo, 75 años. Hay personas que tienen 30 años y se sienten fracasados porque no tienen maestría y porque no tienen un buen trabajo. Mentira del diablo. Dice que él tenía 75 años cuando Abraham se fue de su casa, como Dios le había dicho. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces vemos aquí que Abraham se fue a la tierra de Canaán, y dice a tierra de Canaán llegaron. Versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Promesa cumplida. Dios le dijo a Abraham, a tu descendencia voy a dar esta tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Canaán, porque dice que ahí llegó. Y ustedes recuerdan
que en la historia, más adelante en Éxodo, el pueblo de Dios estaba esclavo en Egipto y Dios levantó a Moisés y Dios sacó a Egipto con mano poderosa, con milagros, con señales, con prodigios, y pasaron el Mar Rojo y tenían que cruzar el desierto para llegar a la tierra prometida, a Canaán. Y aquí vemos en el versículo 7, salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron, en el 5, y en el 7 dice, apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Cumplió Dios esa promesa? Sí. Dios cumple todas sus promesas. Yo no sé qué promesa te habrá dado Dios a ti, pero la va a cumplir en tu vida. Y no te va a dejar hasta que Dios cumpla la promesa que te ha prometido para ti, para tu familia y tu descendencia. Entonces vemos aquí que Dios cumple su promesa porque le dijo a Abraham en Génesis 12:7, a tu descendencia daré esta tierra. Y le dio la tierra de Canaán. Y entraron con Josué y con Caleb. Moisés murió, no entró a la tierra prometida, pero Josué y Caleb entraron a la tierra prometida con el pueblo. Y edificó allí un altar, a Jehová, quien le había aparecido. Versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Vemos que siempre los patriarcas edificaban un altar, invocaban el nombre de Jehová. El altar ahora es orar en familia. El altar ahora es cuando nos reunimos en la iglesia, ahora nos reunimos virtualmente. Por prudencia, todavía no nos estamos reuniendo en la iglesia, no por miedo, no tenemos miedo, pero hay que ser prudentes. Entonces, creemos, sé que hay iglesias que se están congregando, pero nosotros creemos que hay que ser prudentes. Quizá antes del fin de año vamos a ver cómo van las cosas, porque el coronavirus está en aumento, no ha disminuido. Entonces, estamos en la segunda ola, quizá venga una tercera, quizás, y esto no es para asustar a nadie, porque ustedes lo deben saber así como yo, quizás las vacunas que se están poniendo, Pfizer, Moderna, cualquiera otra, sean buenas, que seguramente lo son, porque hace que la mortandad baje, la gente se puede contagiar pero ya no se mueren, pero quizás las nuevas cepas que están saliendo, las vacunas no sean suficientes para esas nuevas cepas, no se sabe, ¿no? Pero hay incertidumbre, por eso es que sigue en aumento la pandemia y queremos prudente todavía no congregarnos porque no va a ser bonito ir a la iglesia y si está llena, bueno, vamos a estar con las puertas abiertas, pero a quien le decimos, ustedes entran, ustedes no entran. Entonces es medio complicado, por eso es que todavía no creemos prudente abrir nuestra iglesia porque tampoco es un local pues inmenso, ustedes lo conocen. Sí es un lugar grande, bonito, a mí me encanta nuestra iglesia, pero hay que pedirle a Dios que nos dé prudencia, sabiduría y seguir reuniéndonos como lo hacemos. Sé que no es lo mismo las reuniones virtuales, lo sé, pero es lo que tenemos el día de hoy. Entonces aquí dice que él edificaba un altar a tu descendencia. Luego se pasó de ahí a un monte, estoy en el 8, luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Por eso le mencionaba el altar. Ahora el altar es en nuestra casa. Y por supuesto, cuando nos congregamos en una iglesia, ahí también es el altar, en la iglesia, porque se invoca el nombre de Dios, pero el altar más lindo es el altar en tu hogar. Reunirte con tu familia y orar a Dios para que nos dé protección y para que nos guíe. Saber qué hacer en el futuro cercano que viene. Tenemos que tomar decisiones importantes como familia y como personas. Y por eso es que tenemos, eso es un altar. Ellos hacían un altar, dice, edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Un altar es un lugar donde se invoca el nombre de Dios, donde se ora. Entonces ahora el altar está en nuestros hogares. Ese es un altar.
Versículo 9, Abraham partió de allí caminando y yendo hacia Negev. Y el versículo 10, bueno, ya voy, casi no quiero demorarme mucho, siempre quiero predicar 45 minutos más o menos. Pero el versículo 10 es un versículo clave. En Génesis 12, 10 dice, hubo entonces hambre en la tierra. Ahorita en la tierra, sí, hay hambre. Hay gente que está sufriendo. Hay gente que la está pasando mucho peor que nosotros. No solamente hay hambre, sino que hay una crisis de salud mundial por esta pandemia. No sabemos qué pasará con las nuevas cepas del coronavirus, pero dice aquí, fíjense, Dios lo bendijo a Abraham. Le dijo, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, bendeciré, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y Dios, cuando te bendice a ti, te bendice para que tú también seas bendición para tu familia y las personas que te rodean. No es para que te quedes egoístamente con la bendición que Dios te da en todo orden de cosas, en las cosas materiales también. El punto es que Dios lo bendijo a Abraham y después de la bendición, dice, hubo hambre en la tierra. ¿Qué cosa es hambre? Crisis. Y ahora estamos en crisis. En Génesis 12:10 dice, hubo entonces hambre en la tierra. Crisis grande. Señor, pero si tú me has bendecido, yo quiero que siga la fiesta, yo quiero que siga la bendición, a mí me gusta que siempre me vaya bien. No va a ser así siempre. Y lo estamos viviendo hoy día. No va a ser así siempre. Y Dios permite estas crisis. Muchas personas dicen, no, esto no viene de Dios. Bueno, estudia la Biblia, pregúntale a Dios. Dios permite todo lo que pasa en este planeta Tierra y Dios ya sabe todo lo que está pasando. Dios ya sabía que venía esta crisis. No, pero es que lo más probable es que este coronavirus lo haya creado el hombre para crear crisis y el mismo hombre, bien sabido, ahora está creando las vacunas y ese es un negociado de las vacunas y además las vacunas hay que ponérselas cada año, entonces la gente está asustada porque quiere ponerse la vacuna cada año y salen nuevas cepas y si sale una nueva cepa hay que ponerse una nueva vacuna y vamos a estar locos con las vacunas y con las cepas y todo el mundo va a estar asustado, ¿no? Entonces, ¿y dónde está Dios? Dios ya sabía que iba a pasar esto. Jesucristo le dijo a Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte como a trigo. Ahora todo el mundo está siendo zarandeado como un terremoto y también vienen temblores, ¿no? Están viniendo temblores que están sacudiendo la tierra, terremotos. Señor, ¿qué está pasando? Crisis política, económica, de salud, pandemia, terremotos. No, pues ya, Señor, no te pases. Dios sabe todo lo que está pasando. Hay personas que tienen una idea de Dios, de que Dios está sentado en el cielo sin hacer nada y los ángeles abanicando a Dios y que de pronto viene la pandemia. Uy, ¿qué hacemos? Vino la pandemia, ¿qué hago? ¿Qué problema? No, Dios ya sabía todo lo que iba a pasar. Dios sabe lo que va a pasar mañana. Dios sabe que está pasando esta crisis y Él la está permitiendo. Y Jesucristo, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, el diablo ha pedido tu vida para zarandearte como a trigo. Y ahora Dios está permitiendo que el diablo esté zarandeando el planeta Tierra entero. Le queremos a la ONU, le queremos a la OMS, le queremos a la OEA. No, acá hay políticos que están yendo a la OEA para reclamar, oye, mira, el jurado nos están engañando, nos están robando. Y la OEA dice, no, todo está bien. ¿Y a quién le reclamamos? ¿No? Entonces, es un terremoto y encima hay temblores reales también, ¿no? Entonces, y Señor, ¿dónde estás? Dios ya sabía que iba a pasar todo esto y lo está permitiendo. Algunos podrán estar en contra mío, pero yo te pido que tú ores y que estudies la Biblia. Lee el libro de Job, ahí Dios te va a hablar. Bien clarito está todo, ¿no? Pero a Dios no se le escapa nada. Él sabe lo que estamos pasando. Él sabe que la situación está difícil. Él sabe que el mundo está convulsionado. Dios lo sabe. Y estamos hablando
de bendición en tiempos de crisis. ¿Qué cosa es bendición? Vivir bien en medio de la crisis. ¿Qué cosa es bendición? Bienestar. ¿Qué cosa es bendición? Bien pensar. ¿Qué cosa estás pensando? Llena tu mente con la palabra de Dios. ¿Qué cosa es bendición y bienestar? Bien sentir. ¿Cómo te sientes? Hay personas que guían su vida por sus sentimientos y se hunden. Tú no puedes guiar tu vida por tus emociones y por tus sentimientos porque te vas a derrumbar, te vas a hundir y te vas a querer morir, ¿no? Y la gente está como loca. Acuérdense, van a venir nuevas cepas y nuevas vacunas y la gente va a estar como loca queriéndose vacunar. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Si te quieres vacunar, está bien, vacúnate, pero tu confianza está puesta en Dios, no en la vacuna. Y en Génesis 12, voy a terminar aquí, porque no quiero pasarme mucho de tiempo, ya después continuamos. En Génesis 12:10 dice, hubo entonces hambre en la tierra, hubo crisis como la que hay hoy día. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra, era grande la crisis. La crisis fue grande. Y ahí nos vamos a quedar, porque no quiero alargar más la prédica. Además, yo no sé cómo verán las enseñanzas. Sería lindo que se puedan sentar para estudiar y orar y leer lo que yo estoy leyendo y que no se dejen engañar por mí ni por nadie. Lean ustedes la Biblia, pídanle a Dios que les guíe. Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir, vas a ser de bendición, y después vino una crisis como la que hay hoy día. Y el otro domingo vamos a ver qué le pasó a Abraham en esa crisis, porque dice que hubo hambre y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra y la crisis era grande. Quizá era más grande que esta pandemia, no lo sabemos. Y para terminar, cuando antiguamente habían pandemias, la gente moría por millares. Ahora ni siquiera hemos llegado al 1% de muertes. No estoy diciendo que esta pandemia es cualquier cosa. No estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que antes moría más gente cuando habían pandemias. Ahora ni siquiera se ha llegado al 1%. Creo que estamos alrededor de 3 millones de personas que han muerto en todo el mundo y somos 7.000 millones. Ni siquiera estamos en el 1% de mortandad del coronavirus. Dios quiere bendecirte en medio de la crisis, ¿sí? Dios quiere bendecirte en medio de esta crisis. Dios quiere que vivas bien. Dios quiere que no tengas miedo. Dios quiere que pongas tu confianza en Él. Dios quiere seguir bendiciendo a su pueblo en medio de esta crisis y de esta locura que estamos viviendo. Si nunca has tenido la oportunidad de entregarle tu vida a Cristo, si no sabes a dónde te vas el día que te mueras, con pandemia, sin pandemia, dice la palabra de Dios en Romanos 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? De una condenación eterna. Dios ha creado el infierno para Satanás y los demonios, no para la raza humana. Y los hombres lamentablemente le dan la espalda a Dios y se van con sus pies al infierno. Dios no quiere eso. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y para eso tienes que hacer una oración y entregarle tu vida a Cristo. Y simplemente con esa oración tienes el cielo ganado. Y es el inicio de una carrera que dura toda la vida. Y es la carrera más espectacular de tu vida. Dice que es una profesión de fe seguir al Señor Jesucristo. Y nos graduamos el día que nos morimos. Ahí nos ponen nuestra toga cuando nos morimos, no aquí en esta tierra. Así que esta es una profesión que dura toda la vida y es una carrera que es una maratón y que la corremos todos juntos. Puedes hacer tuya esta oración y decirle así a nuestro Dios Todopoderoso. Puedes hacer tuya esta oración y puedes orar conmigo y decir así. Señor Jesús, te doy gracias porque tú me amas. Gracias, Señor Jesús, porque viniste a esta tierra con un propósito. Y tu propósito fue morir en esa cruz del Calvario y derramar tu sangre para limpiar mis pecados y los pecados de toda la humanidad. Te pido perdón, Señor Jesús, por todos los pecados que he cometido durante toda mi vida hasta el día de hoy. Abro las puertas de mi corazón para que tú, Señor Jesús, seas mi Salvador
mi Dios, mi Rey, mi Señor, mi Padre. Espíritu Santo, guía mis pasos todos los días de mi vida. Te lo pido, Dios mío, en el nombre de Jesús. Queridos hermanos, un fuerte abrazo, nos vemos pronto y tengan una linda y bendecida semana. Dios los bendiga.